Durante la cena de Navidad en la casa de mi hijo, estábamos disfrutando de un momento en familia cuando de repente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y una voz cortó el silencio. «Tienes que volver a casa inmediatamente». Cuando le pregunté quién era, la persona solo repitió: «Confía en mí y ve ahora», y colgó. Me levanté de la mesa y me fui. Cuando llegué a casa, no podía creer lo que estaba viendo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El día anterior a ese fatídico día, el timbre del teléfono cortó el silencio como un cuchillo afilado. Mi hijo Amos me acababa de llamar, con su voz fría y distante al otro lado de la línea. «Mamá, decidí que este año vamos a pasar la Navidad solo con nuestra familia más cercana, sin ti». Cada palabra me cayó como una piedra en el estómago. Me quedé paralizada en mi sillón de cuero gastado, con la chimenea crepitando a mis espaldas. Las luces de Navidad de colores que brillaban a través de la ventana de repente parecían burlarse de mi soledad. «Pero hijo, siempre hemos...» «¿Qué pasó? ¿Hice algo malo?» «No pasó nada», respondió él con frialdad. «Solo quiero unas vacaciones tranquilas. Violeta apoya totalmente esta decisión». Mi pecho se oprimió. Violeta, mi nuera, que todos los años me guardaba el hueso de la suerte del pavo, la misma que me había llamado el mes pasado para preguntarme por la receta del relleno de Juan, mi difunto esposo. Cuando colgué el teléfono, permanecí inmóvil en mi silla durante mucho tiempo, viendo las luces de Navidad de afuera emborronarse por la humedad en mis ojos. El reloj de pie en el pasillo dio 8 campanadas. Cada nota parecía resonar la finalidad en la voz de mi hijo. A través de la ventana, vi cómo los copos de nieve comenzaban a caer en gruesos trozos. Las casas de los vecinos brillaban con una luz amarilla y cálida. Familias reunidas alrededor de mesas, compartiendo historias y risas. Los González, al otro lado de la calle, tenían su árbol visible a través de la ventana principal, con regalos ya envueltos esperando bajo las ramas verdes. «¿Qué hice mal, Juan?», susurré a mi reflejo en la ventana fría. Con un dedo, tracé patrones sin sentido sobre el vaho, mientras mi mente revivía cada interacción con Amos en los últimos meses. ¿Había sido demasiado insistente en mantener las tradiciones familiares? ¿Demasiado inflexible en preservar la memoria de Juan a través de nuestros rituales de Navidad? Observé cada copo de nieve bailar a la luz ámbar de las calles, recordando cómo Amos solía presionar su nariz contra esa misma ventana de niño, contando copos y suplicándome que le leyera historias sobre aventuras de invierno. Ese niño ahora parecía un extraño. La noche avanzó lentamente. El fuego se extinguió por completo, dejando solo cenizas frías y el olor a roble quemado. Vagué hacia la cocina, preparando mecánicamente una sopa que sabía que no comería. Mientras el microondas zumbaba, mi mente seguía volviendo a la voz de Amos, buscando pistas que podría haber pasado por alto. Decidí buscar en la guía telefónica. Tal vez debería volver a llamarlo, disculparme por cualquier cosa que hubiera hecho mal. Al sacar las pesadas páginas amarillas del cajón, otro objeto se cayó con ellas: el viejo álbum de fotos de Juan. Mis manos temblaron al abrirlo. En la primera página, Amos a los 5 años, con su sonrisa sin dientes de oreja a oreja, sosteniendo un avión de juguete de madera debajo de nuestro árbol de Navidad. Pasé la página con cuidado. Juan en nuestra antigua cocina, con harina empolvando su cabello castaño como si fuera nieve, riéndose mientras estiraba la masa para galletas de azúcar. La siguiente foto me dejó sin aliento por completo. Nosotros 3 juntos, Juan sosteniendo al bebé Amos contra su pecho, mi yo más joven con un brazo alrededor de ambos, todos sonriéndole a la cámara. Parecíamos invencibles en ese entonces, como si nada pudiera separarnos. Recordé esa mañana de Navidad hace 15 años, Amos bajando las escaleras en su pijama de Superman.
Juan haciendo sus famosos rollos de canela mientras yo fingía estar sorprendida por la emoción de él. ¿Cuándo murió esa maravilla? ¿Cuándo se convirtió mi niño en este extraño frío? Hojeé más páginas. Cada fotografía era un pequeño cuchillo que se retorcía más profundamente. La última Navidad de Juan, hace 5 años, cuando el cáncer ya había debilitado sus manos, pero aún así insistía en envolver cada regalo él solo. Amos había visitado con menos frecuencia ese año, inventando excusas sobre el trabajo y obligaciones. Mantén a la familia unida, Esperanza, me había susurrado Juan durante su última semana, con sus ojos nublados por la morfina. Prométeme que no dejarás que la distancia crezca entre tú y Amos. Se lo había prometido. ¿Le había fallado tan completamente? El microondas pitó insistentemente, pero lo ignoré. Nada importaba excepto estos momentos congelados en los que habíamos estado completos. Cerré el álbum con cuidado, pero saqué la foto de Juan riéndose en nuestra cocina. La puse en mi mesita de noche, donde podría ver su sonrisa nada más despertar. Mientras me desvestía para dormir, el lado de la cama de Juan parecía vasto y vacío, como lo había sido durante 5 largos años. Pero esta noche se sentía aún más hueco, como si perder a Amos hubiera duplicado la soledad que ya vivía en estas habitaciones. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas mal cerradas, proyectando sombras grises sobre mi mesa de desayuno. El periódico estaba doblado junto a un plato de avena que se enfriaba mientras yo leía los obituarios, un hábito que parecía más relevante cada año. El timbre electrónico del teléfono me asustó, haciendo que mi cuchara golpeara el plato. Después de la conversación de la noche anterior, cualquier llamada inesperada se sentía como una amenaza. Revisé el identificador con dedos temblorosos, y mi corazón se aceleró al ver el nombre de Amos. «Hola», respondí, mi voz más cautelosa de lo que pretendía. «Mamá». Esta vez noté un calor que se arrastraba por los bordes de esa única palabra. «Quiero disculparme por la llamada de anoche. Estaba completamente equivocado». El alivio me inundó tan rápidamente que tuve que agarrar el borde de la mesa para sostenerme. «Hijo, me alegro tanto de que hayas llamado. Estaba preocupada de haber hecho algo». «No, mamá, no hiciste nada». Estaba estresado por el trabajo, desquitándome con la persona equivocada. Violeta me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. «Queremos que vengas a la cena de Navidad, después de todo». «Claro que iré», respondí de inmediato, la alegría burbujeando como champán. «Llevaré la receta de pavo de tu padre y yo haré la salsa de arándanos». «Eso es perfecto. Trae todo lo que sueles hacer», dijo, y luego hizo una pausa. Violeta está muy emocionada. Los niños han estado preguntando por las historias de la abuela Esperanza. Algo en su entusiasmo sonaba apresurado, ensayado, como si estuviera leyendo un guión. «Amos, ¿qué te hizo cambiar de opinión tan de repente? Ayer parecías tan seguro». «Simplemente me di cuenta de mi error, eso es todo», respondió, sus palabras atropellando mi pregunta. «Tengo que irme. Llamadas de trabajo. Nos vemos el día de Navidad alrededor del mediodía». «Espera, hijo. ¿Podemos hablar solo?» «Te quiero, mamá». «Te veo pronto». La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera darme respuestas. Por un momento, pura alegría recorrió mis venas. La Navidad estaba salvada, mi familia restaurada. Pero en el silencio que siguió, la duda se filtró como aire frío por una ventana agrietada. Algo en la voz de Amos no sonaba natural. Las palabras eran correctas, la disculpa apropiada, pero la entrega se sentía hueca, mecánica, como si estuviera marcando elementos de una lista. Caminé hacia la ventana de la cocina, donde la nieve de anoche había transformado el jardín en un paraíso blanco. Los niños de los Pérez ya estaban construyendo un muñeco de nieve. Sus risas me llegaban. Familias normales haciendo cosas normales en una mañana normal de diciembre. «Quizás estoy pensando demasiado», murmuré a la memoria de Juan. Mientras seguía mi rutina matutina, platos en el fregadero, periódico para reciclar, taza enjuagada,
Esa sensación incómoda se hizo más fuerte. Amos había evitado cualquier intento de conversación más profunda, huyendo del teléfono como si temiera preguntas incómodas. Algo que dijo resonó en mi memoria. Violeta me recordó lo importantes que son nuestras tradiciones familiares. ¿Desde cuándo Violeta necesitaba recordarle a Amos algo tan fundamental? ¿Y por qué mencionar su apoyo tan específicamente? Como si necesitara permiso para invitar a su propia madre. Los siguientes 3 días fueron de pura determinación. Me desperté el 22 de diciembre con una energía que no sentía desde la muerte de Juan, tarareando villancicos mientras preparaba mi café. Mi bloc de notas se llenó rápidamente con planes de menú y listas de compras, cada artículo verificado y vuelto a verificar. Pavo, salsa de arándanos, relleno de Juan, murmuré, golpeando el bolígrafo sobre la mesa. Todo tenía que ser perfecto. Esta era mi oportunidad de demostrar que las tradiciones familiares aún importaban, que algunos lazos no podían romperse por el luto o el tiempo. La carnicería en la calle de los Robles estaba bulliciosa con compradores navideños. Cuando llegó mi turno, me incliné sobre el mostrador con la intensidad de una mujer en una misión. «Necesito su mejor pavo», le dije al carnicero de cara redonda. «Es para una reunión familiar muy especial». El pavo de 10 kilos que me presentó parecía sacado de una revista, regordete y perfecto. Pagué sin regatear, ya imaginando el momento en que lo llevaría a la cocina de Amos. El día 23 me llevó al centro comercial, donde las multitudes se movían entre las tiendas brillantemente iluminadas. En la juguetería, elegí un kit de avión a escala para Diego. Un Cessna vintage que recordaba al avión de madera de aquella foto antigua. Para Sara, seleccioné un juego de arte con lápices de colores, dispuestos como un arcoíris en una caja de madera. Esa noche recogí hierbas de mi jardín de invierno para la marinada de Juan. La receta, escrita con su letra cuidadosa, estaba apoyada contra el tazón de azúcar mientras picaba ajo y arrancaba hojas de romero. «Juan, espero recordar esto correctamente», susurré a su foto en el alféizar. «Tiene que ser perfecto». La marinada se unió como una pasta verde fragante. Ajo, romero, tomillo, aceite de oliva y el ingrediente secreto de Juan, un toque de vino blanco. La masajeé bajo la piel del pavo con dedos cuidadosos, sintiendo como si estuviera realizando un antiguo ritual de reconciliación. La mañana de Nochebuena llegó gris y fría, pero mi ánimo se mantuvo alto. Envolví los regalos con precisión militar, doblando las esquinas y atando cintas con lazos perfectos. Mi mejor camisa de Navidad estaba planchada y lista, con colonia rociada como armadura para la batalla. A medida que se acercaba la noche, sin embargo, la inquietud comenzó a infiltrarse. Amos no había llamado para confirmar los detalles. ¿A qué hora debía llegar? ¿Debía llevar vino? ¿Los niños tenían alergias alimentarias que había olvidado? Francisco Lara apareció en la ventana de mi cocina mientras yo limpiaba los tazones de la marinada. «Esperanza, ¿grandes planes para mañana?», preguntó a través del vidrio. «Cena de Navidad con Amos y su familia», respondí. «Tal vez demasiado rápido. Volveremos a ser una familia de verdad». Algo brilló en la expresión de Francisco, pero solo asintió. «Eso es maravilloso. Te mereces la felicidad». Después de que se fue, no pude deshacerme de la sensación de que su pregunta tenía un peso más allá del interés casual de un vecino. Al acostarme en Nochebuena, todo estaba listo. El pavo descansando en el refrigerador, los regalos esperando cerca de la puerta. Todo excepto mi corazón acelerado, que parecía empeñado en encontrar problemas donde no los había. ¿Por qué Amos no había llamado? ¿Por qué Francisco parecía preocupado? ¿Por qué esta reunión se sentía más como una actuación que como una reunión? Me quedé mirando el techo hasta el amanecer, diciéndome que la anticipación siempre trae ansiedad. Mañana sería perfecto. Tenía que serlo. La mañana de Navidad amaneció clara y brillante, la nieve centelleando como diamantes esparcidos por el vecindario.
Me vestí con cuidado ceremonial, arreglando mi corbata y alisando mi cabello rebelde. El soporte del pavo se sintió más pesado de lo que esperaba mientras lo llevaba al coche junto con las bolsas de regalos. Me detuve en la puerta principal, con la llave suspendida sobre la cerradura, y miré hacia atrás. Habitaciones vacías me miraban a través de las ventanas cubiertas de escarcha, esperando mi regreso. Algo frío me tocó la espalda, pero me sacudí la sensación y me dirigí al coche. Hoy se trataba de la familia. Hoy se trataba de la curación. El camino a la casa de Amos crujía bajo mis neumáticos, los cristales de hielo centelleando al sol. Las luces de Navidad delineaban cada ventana y marco de puerta, creando una escena perfecta de postal que me oprimió el pecho de esperanza. Maniobré el soporte del pavo y las bolsas para sacarlos del coche, el aire frío mordiéndome las mejillas mientras me acercaba a la puerta. Antes de que pudiera llamar, se abrió, revelando la cálida sonrisa de Violeta, con harina empolvando su suéter rojo como nieve de repostería. «Esperanza, qué bien que estás aquí. Entra antes de que te congeles». La casa olía a canela y pino. La música navideña flotaba desde altavoces escondidos mientras las luces de colores proyectaban sombras de arcoíris sobre los pisos de madera pulida. Diego apareció a mi lado como por arte de magia, saltando de puntillas con una emoción apenas contenida. «Abuela Esperanza, ¿trajiste regalos? ¿Podemos abrirlos ahora?» «Mamá dijo que tenemos que esperar», respondió Violeta riendo, tomando el pesado soporte del pavo de mis manos. «Esto pesa 1 tonelada. ¿Qué le hiciste?» «El secreto es la marinada de Juan», expliqué, desenrollando mi bufanda mientras Sara se asomaba tímidamente por la esquina. 24 horas de ajo, romero y paciencia. Marta y José Hernández, los padres de Violeta, me saludaron calurosamente. Amos apareció al final, enderezándose la corbata con movimientos que se sentían demasiado precisos, demasiado controlados. Su sonrisa llegaba a su boca, pero se detenía en algún lugar antes de sus ojos. «Gracias por venir, mamá. Significa mucho para nosotros». Algo en su tono me hizo estudiar su rostro con más cuidado, pero Diego me agarró la mano y me arrastró hacia el comedor antes de que pudiera analizar lo que había escuchado. La mesa brillaba bajo la suave luz de las velas, con los lugares puestos con la buena porcelana de Violeta y las servilletas dobladas en triángulos perfectos. Mi pavo tomó el centro del escenario, la piel dorada reluciendo bajo la lámpara de araña. «¿Quieres trincharlo, Esperanza?», preguntó Violeta, ofreciéndome el cuchillo eléctrico. «Tú eres la artista aquí». Corté con manos firmes, cada rebanada revelando una carne tan tierna que prácticamente se caía del hueso. La marinada había hecho su magia, las hierbas creando una costra fragante que atrajo murmullos de aprecio. La conversación fluía como el vino durante la cena. José preguntó sobre mis proyectos de jubilación. Marta elogió cada plato. Los niños hablaban animadamente sobre la escuela y los amigos, sus voces brillantes con la emoción de las vacaciones. Incluso Amos parecía relajarse, compartiendo historias sobre el trabajo que sonaban casi naturales. Pero noté detalles inquietantes. Cómo revisaba su reloj cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cómo se sobresaltaba ligeramente cuando algún teléfono vibraba con notificaciones. Su risa tenía las notas correctas, pero algo debajo sonaba hueco, como un eco en una habitación vacía. «Abuela, ¿podemos abrir los regalos ahora?», preguntó Sara después del postre, su voz suave pero esperanzada. «Por favor, por favor, por favor», agregó Diego, saltando en su silla hasta que Violeta le puso una mano tranquilizadora en el hombro. En la sala de estar, el papel de envolver pronto se extendió como nieve de colores por la alfombra. Los ojos de Diego se abrieron al desenvolver el avión a escala. «¿Un Cessna, como los de la exhibición aérea? ¿Podemos construirlo juntos?» «Claro», prometí, sintiendo que el calor se extendía por mi pecho. «Para eso están las abuelas». Sara abrazó su juego de arte, ya planeando obras maestras. «Voy a dibujar a toda nuestra familia.
incluso al bisabuelo Juan, para que él también pueda estar con nosotros. La habitación se quedó en silencio por un momento. La ausencia de Juan, de repente presente entre nosotros como un invitado invisible. Pero no era el dolor agudo que había llevado durante 5 años. Era algo más amable, como si él nos estuviera sonriendo desde algún lugar distante. Le habría encantado esto, dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. A medida que avanzaba la noche, el calor de la comida nos envolvía como una manta cómoda. José y yo discutíamos sobre béisbol mientras Marta ayudaba a Violeta con los platos. Los niños jugaban en el suelo con sus nuevos tesoros, sus risas proporcionando una alegre banda sonora para nuestra conversación. Me aflojé la corbata y me recosté en el sillón, sintiéndome más contenta que en meses. Esto era lo que la Navidad debía ser: la familia reunida, las tradiciones honradas, el amor compartido entre generaciones. Mi teléfono vibró contra mi pecho, un zumbido suave a través del bolsillo de mi chaqueta. Lo ignoré, sin querer romper el hechizo de esta noche perfecta, pero zumbó de nuevo, persistente como una abeja. «Disculpen un momento», le dije a José, quien estaba describiendo la destreza en el béisbol de su nieto. El pequeño lavabo cerca del pasillo ofrecía privacidad. Su puerta amortiguaba los sonidos de la conversación familiar. Número desconocido brillaba en la pantalla de mi teléfono. Casi decliné la llamada. ¿Quién llama en Nochebuena excepto telemarketers o estafadores? Pero cuando dejó de sonar e inmediatamente volvió a empezar, la irritación superó la precaución. «Hola, ¿quién llama en Navidad? Necesitas ir a casa de inmediato». La voz cortó los buenos modales como una cuchilla. Un hombre urgente, desconocido. Parpadeé ante mi reflejo en el espejo, viendo cómo mi expresión cambiaba de molestia a confusión. ¿Quién es? ¿De qué está hablando? Eso no importa ahora. Solo vete a casa. Mi mano apretó el teléfono. Detrás de la puerta, podía escuchar a Diego explicándole partes del avión a su abuela. Sonidos normales de una noche de Navidad que de repente se sintieron muy distantes. No entiendo lo que dice. ¿Qué está pasando? Confía en mí y vete ahora. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono como si pudiera explicarse. Mi reflejo en el espejo parecía más viejo de alguna manera, las líneas de preocupación más profundas alrededor de mis ojos. La voz del extraño llevaba una convicción genuina que me oprimió el pecho. ¿Qué podría estar mal en casa? ¿Fuego? ¿Un robo? ¿Había dejado algo peligroso encendido? Mi mente se aceleró con posibilidades mientras mi corazón se disparaba. Pero esta era la cena de Navidad, mi primera reunión familiar verdadera en 5 años. ¿Cómo podía irme basándome en una advertencia críptica de un extraño? A través de la puerta, escuché a Amos reírse de algo que José dijo, el sonido agudo y excesivamente brillante. Mi reflejo me miró con ojos preocupados, las luces de Navidad del pasillo proyectando sombras rojas y verdes en mi cara. La voz del extraño resonó en mi memoria. Confía en mí y vete ahora. ¿Confiar en quién? ¿Por qué? ¿Qué posible emergencia exigiría tal urgencia que un extraño rastrearía mi número en Nochebuena? Incluso mientras las preguntas se multiplicaban, mi cuerpo ya respondía a señales de alarma primitivas. Mis hombros se habían tensado, mi respiración se había vuelto superficial. Alguna parte antigua de mi cerebro gritaba que esta llamada no era aleatoria. Pensé en mi casa vacía en la oscuridad de diciembre. ¿Y si alguien estaba dentro hurgando en mis pertenencias? ¿Y si se estaba inundando o incendiando? «Mamá, ¿estás bien ahí?» La voz de Amos llegó a través de la puerta, preocupada y perfectamente sincronizada. «Solo 1 minuto», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría después. La urgencia del extraño me había infectado. No podía ignorarla. No podía explicarla, no podía fingir que la cena de Navidad era más importante que esta certeza creciente de que algo andaba muy mal. Cuando abrí la puerta,
La cálida escena familiar de repente se sintió extraña. Risas de niños, adultos conversando sobre café, el suave brillo de las luces que se había sentido tan acogedor una hora antes. ¿Todo bien, mamá? Amos miró hacia arriba, algo brillando detrás de sus ojos que podría ser preocupación o cálculo. Necesito ir a casa, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Hay una emergencia, alguien llamó, algo anda mal en la casa. La habitación se quedó en silencio, excepto por el avión a escala de Diego que hacía sonidos de vuelo mientras lo navegaba entre los muebles. ¿Qué tipo de emergencia?, preguntó Violeta, con un paño de cocina aún en las manos. Mis dedos tropezaron con los botones de mi abrigo, la memoria muscular fallando bajo el estrés. Todavía no sé. Solo dijeron que tengo que ir a casa de inmediato. Amos se puso de pie. Su rostro era la imagen de la preocupación confundida. ¿Quién llamó? ¿Por qué no explicaron lo que estaba mal? Por una fracción de segundo, estudié la expresión de mi hijo, buscando algo que no podía nombrar. Su preocupación parecía genuina, pero había algo debajo, una tensión que no encajaba con sus palabras. Tengo que irme. Me agaché para besar a los niños para despedirme. Sus caritas me miraban con perplejidad inocente. Gracias por una maravillosa cena de Navidad. Siento mucho tener que irme así. El aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras corría hacia el coche. En el espejo retrovisor vi a la familia agrupada en la puerta. Violeta abrazándose contra el frío, José sacudiendo la cabeza, los niños presionando sus caras contra la ventana. Amos estaba ligeramente separado del grupo, su silueta oscura contra la cálida luz que salía del interior. Las calles suburbanas se extendían vacías ante mí, las luces de Navidad centelleando de casa en casa como estrellas distantes. La radio tocaba Noche de Paz, pero nada de esta noche se sentía tranquilo o sagrado. Mis manos apretaron el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa voz misteriosa se repetía en mi mente con cada kilómetro. Confía en mí y vete ahora. Pero ¿confiar en quién? ¿Y por qué? El velocímetro superó el límite mientras las intersecciones vacías pasaban en un borrón. Pasé por una luz amarilla, luego otra, impulsada por algún instinto primitivo que gritaba «peligro». ¿Sería un robo? Alguien vio la casa oscura y vacía en Nochebuena, un blanco fácil mientras la dueña celebraba con la familia. Pero, ¿cómo un extraño conseguiría mi número de teléfono? ¿Cómo sabría que no estaba en casa? Mi mente volvió al comportamiento de Amos durante la cena. La forma en que revisaba el reloj, esa risa forzada, el alivio que había brillado en su rostro cuando anuncié mi partida. ¿Estaba imaginando conexiones que no existían? ¿O mi hijo había parecido casi ansioso por verme marchar? Entré en mi vecindario, notando cuán pocas casas mostraban signos de vida. La Nochebuena en los suburbios significaba familias reunidas dentro, cortinas cerradas contra el frío, condiciones perfectas para un crimen. Mi casa estaba oscura al final de la calle, exactamente como la había dejado. Pero algo se sentía mal. Una sutileza que me puso la piel de gallina antes incluso de que pudiera identificar lo que había cambiado. Me estacioné detrás del roble de Francisco en lugar de en mi propio garaje. Algún instinto exigía discreción. El motor tic-taqueó mientras se enfriaba, el único sonido en el aire nocturno cristalino. El frío me mordió la cara al salir del coche, cada sentido de repente alerta. La calle familiar se veía diferente a través del lente del peligro potencial. Sombras más profundas, objetos comunes transformados en escondites o armas potenciales. Mi casa se agazapaba oscura contra el cielo estrellado, pero algo estaba mal con su silueta. Una ventana del sótano, que debería haber reflejado la luz de la calle, solo mostraba oscuridad. Vidrio roto brillaba en la nieve de abajo como diamantes esparcidos. Alguien estaba dentro. Busqué mi teléfono con dedos entumecidos, marcando 911, mientras me agachaba detrás de la cerca de Francisco.
Un rayo de linterna barrió la ventana de mi dormitorio de arriba. Metódico y deliberado. Quienquiera que estuviera allí no estaba en pánico. Estaba buscando. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien en mi casa, susurré, observando cómo la luz desaparecía y reaparecía en diferentes ventanas. Puedo verlos moviéndose adentro con una linterna. La oficial tomó mi dirección y me instruyó a mantenerme alejada de la casa hasta que llegaran los oficiales, aproximadamente 15 minutos. Una eternidad para que un ladrón se llevara todo lo de valor y desapareciera en la noche. Colgué y abrí el maletero de mi coche. Mis manos temblaban mientras buscaba herramientas olvidadas. Mis dedos se cerraron alrededor de metal frío. Una llave de tuercas dejada de un cambio de neumático la primavera pasada. El peso se sintió sólido, tranquilizador. Quienquiera que estuviera violando mi hogar encontraría más resistencia de la que había imaginado. Me escabullí por el perímetro de la casa, usando decoraciones navideñas y arbustos cubiertos de nieve como cobertura. La ventana rota del sótano contaba la historia. Dientes de vidrio irregulares apuntando hacia adentro, nieve esparcida en el suelo donde el intruso había entrado. El rayo de linterna se movía sistemáticamente a través de mi dormitorio, deteniéndose en la cómoda donde estaba el joyero de Juan, luego en el armario donde guardaba documentos importantes. Esto no era vandalismo aleatorio o desesperación impulsada por las drogas. Alguien buscaba cosas específicas. Mis manos apretaron la llave de tuercas mientras una rabia protectora inundaba mi sistema. Esta era mi casa, mi santuario, mi vida con Juan que algún criminal pensaba que podía simplemente robar como si no significara nada. Me posicioné en las sombras al lado de la ventana rota, con los oídos atentos a los sonidos del interior. Pasos crujieron en el piso de arriba, alguien moviéndose con propósito por habitaciones que contenían 40 años de recuerdos. El rayo de luz barría de un lado a otro como un faro, buscando siempre. ¿Qué estarían buscando? ¿Dinero, joyas, electrónicos o algo más específico, más personal? Los pasos se movieron hacia las escaleras, bajando al sótano, en mi dirección. Mi respiración salía en bocanadas cortas que se vaporizaban en el aire helado. Cada músculo se tensó mientras me presionaba contra los cimientos de la casa, la llave de tuercas levantada. Quienquiera que emergiera de esa ventana se encontraría cara a cara con una dueña muy enojada. La luz del sótano parpadeó brevemente, luego se apagó de nuevo, cauteloso, inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para esperarme en las sombras. Papeles se agitaron dentro, documentos siendo examinados, seleccionados. El sonido me oprimió el estómago con la sensación de violación. Esos eran papeles privados, registros personales, fragmentos de la vida que Juan y yo habíamos construido juntos. ¿Cómo se atrevía algún extraño a poner sus manos sucias en nuestros asuntos privados? Una silla se arrastró por el suelo del sótano. Los cajones se abrieron y cerraron con golpes suaves. La búsqueda metódica continuó, sin prisa a pesar del riesgo de ser descubierto. Quienquiera que estuviera adentro se sentía seguro, confiado de que tenía tiempo para encontrar lo que quería. El rayo de linterna se acercó a la ventana rota, proyectando largas sombras por el jardín nevado. Me pegué más a la pared de ladrillos, la llave de tuercas temblando en mi agarre por el frío y la adrenalina. Una bolsa apareció primero, lona oscura rellena de papeles y pequeños objetos. Luego una pierna, probando cuidadosamente el marco de la ventana antes de comprometerse a salir. Contuve la respiración, cada músculo listo para la acción. Un segundo más y tendría mis respuestas sobre quién pensaba que podía robarle a Esperanza Damián en Nochebuena. La segunda pierna emergió de la ventana, seguida por un torso que reconocí con claridad nauseabunda. Álvaro Rivera, amigo de mi hijo de toda la vida, se enderezó en mi jardín, sosteniendo una bolsa rellena de lo que parecían documentos y objetos de valor. Álvaro.
Salí de las sombras, con la llave de tuercas levantada, mi voz cortando el silencio como un látigo. Él se giró, casi perdiendo el equilibrio en el suelo resbaladizo. La bolsa se le cayó de su agarre asustado, los papeles esparciéndose por la nieve como confeti. Su rostro se puso pálido como un fantasma a la tenue luz de las casas vecinas. Esperanza, no quería. Esta no fue mi idea. ¿De quién fue la idea entonces? Me acerqué, la llave de tuercas pesada en mis manos. Documentos estaban esparcidos a sus pies. El testamento de Juan, extractos bancarios, certificados de acciones. Álvaro levantó las manos, retrocediendo contra la pared sin tener a dónde escapar. Él dijo que estarías en la cena por horas. Él dijo que nunca sabrías. ¿Quién dijo eso? Pero incluso mientras preguntaba, la fría comprensión ya se cristalizaba en mi pecho, como hielo que se forma alrededor de mi corazón. Amos sabía que estarías en la cena. Las palabras salieron en pánico. Él planeó toda esta reunión de Navidad para que yo pudiera... La llave de tuercas se resbaló de mis dedos, repentinamente sin fuerza, golpeando la nieve con un golpe sordo. Mi hijo te envió. Álvaro asintió miserablemente. Las lágrimas corrían por su rostro en el aire frío. Necesitaba el testamento de Juan, los certificados de acciones de Boeing. Dijo que ibas a donar millones a la caridad en lugar de a la familia. Cada palabra golpeaba como un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás, mirando los papeles esparcidos en la nieve. La caligrafía cuidadosa de él en documentos legales. Certificados de acciones que valían más dinero de lo que la mayoría de la gente veía en toda una vida. Los ahorros de nuestra existencia reducidos a blancos de robo. La cena de Navidad. Mi voz salió como un susurro ronco. La disculpa, la invitación, todo era falso. Está desesperado, Esperanza. Álvaro se arrastró de rodillas, tratando de juntar los documentos esparcidos con manos temblorosas. Deudas de juego, malas inversiones. Le debe a gente que no perdona los pagos atrasados. Mis piernas flaquearon mientras se asentaba la extensión total de la traición. Amos me había mirado a los ojos a través de esa mesa de comedor. Había aceptado mi pavo y regalos. Había dejado que sus hijos se sentaran en mi regazo. Todo mientras sabía que su amigo estaba hurgando en mi casa. ¿Cuánto debe? Cerca de 200,000. La voz de Álvaro era casi inaudible. Se enteró de las acciones de Boeing en los papeles de la herencia de Juan. Dijo que era dinero de la familia de todos modos, que lo entenderías eventualmente. Dinero de la familia. El legado de Juan cuidadosamente preservado e invertido a lo largo de décadas reducido a pago de deuda de juego. Las acciones que él había comprado con su salario de maestro, centavo a centavo, confiando en que su esposa las usaría sabiamente. Tomé uno de los certificados esparcidos, el nombre de Juan impreso en caligrafía cuidadosa en la parte superior. 2. 3 millones en acciones de Boeing, compradas a lo largo de 30 años cuando la compañía estaba en dificultades y las acciones eran baratas. Su nido de jubilación, su manta de seguridad contra un futuro incierto. Iba a robar los ahorros de toda la vida de mi esposo para pagar deudas de juego. Álvaro asintió, sin siquiera intentar ya recoger los papeles. Dijo que nunca lo extrañarías, que la gente mayor no necesita tanto dinero de todos modos. La crueldad casual de eso, descartando 68 años de vida como irrelevantes, reduciendo la memoria de Juan a un blanco para robo, hizo que algo dentro de mí se rompiera como hielo en un lago congelado. Mi teléfono comenzó a sonar, el sonido estridente en el silencio del invierno. Miré la pantalla. Amos está llamando. Probablemente se pregunta por qué te fuiste temprano de la cena, dijo Álvaro miserablemente. Va a estar furioso de que me hayan atrapado. Miré el nombre de mi hijo en la pantalla, mi pulgar suspendido sobre el botón de contestar. Detrás de mí, las sirenas de la policía aullaban en la distancia, haciéndose más cerca. Delante de mí,
esparcidos en la nieve, yacían los restos de la confianza de Juan y de mi fe en la familia. El teléfono siguió sonando, insistente como la culpa, exigente como la avaricia. Las sirenas aullaron más cerca, luces rojas y azules comenzando a parpadear a través de las ramas de los árboles desnudos como una exhibición de Navidad retorcida. Estaba sobre Álvaro, que permanecía encogido en la nieve junto a mis documentos esparcidos, sus confesiones aún resonando en el aire helado. 2 coches de policía doblaron la esquina, sus faros barriendo mi jardín e iluminando la ventana rota como evidencia en una foto de la escena del crimen. Los oficiales emergieron con una eficiencia practicada, las manos descansando en los cinturones, los ojos evaluando rápidamente la situación. «Señora, ¿es usted la propietaria que llamó al 911?» La oficial se acercó con autoridad tranquila, su placa reflejando las luces de Navidad de las casas vecinas. «Esperanza Damián, esta es mi casa, y ese hombre la allanó». Señalé a Álvaro, que levantó las manos más alto, como si se estuviera rindiendo a un ejército en lugar de a 2 policías suburbanos. La segunda oficial se arrodilló junto a Álvaro, comenzando el ritual familiar de los derechos y las esposas, mientras su compañera se concentraba en mí. «¿Qué fue robado, señora Damián?» Recogí el testamento de Juan de la nieve húmeda, sus bordes oscurecidos por la humedad, pero el texto aún legible. Se llevó documentos financieros, el testamento de mi difunto esposo, certificados de acciones de Boeing por valor de más de 2 millones, información bancaria. ¿2 millones? Las cejas de la oficial se levantaron mientras examinaba los papeles empapados. Eso es territorio de gran robo. Francisco Lara apareció de su casa, bata atada sobre su pijama, zapatillas crujiendo en la nieve mientras se acercaba. Su rostro arrugado mostraba alivio mezclado con preocupación. «Francisco, ¿fuiste tú quien me llamó?», pregunté, las piezas finalmente encajando. «Vi a alguien con una linterna moviéndose por tu casa alrededor de las 9:00, dijo, asintiendo a los oficiales. «No podía simplemente ignorar eso en Nochebuena. Tuve que rastrear tu número en el directorio del vecindario. Salvaste más que solo mis pertenencias esta noche». Apreté su hombro, agradecida por los vecinos que todavía se preocupaban lo suficiente como para involucrarse. La oficial miró entre nosotros con una comprensión creciente. «Entonces, esto no fue un allanamiento aleatorio. El señor Rivera aquí sabía que la casa estaría vacía». «Es amigo de mi hijo», dije, las palabras con un sabor amargo. Mi hijo sabía que yo estaría en su casa para la cena de Navidad. Él planeó todo esto. Álvaro, ahora esposado y sentado en el asiento trasero del coche patrulla, miraba por la ventana con la expresión de alguien que observa su futuro entero desmoronarse. La oficial, tomando su declaración, asintió gravemente a medida que los detalles emergían. Las deudas de juego, el robo planeado, la manipulación de las tradiciones familiares. Mi teléfono sonó de nuevo, el sonido estridente contra la atmósfera oficial de la escena del crimen. Amos en la pantalla como una acusación. «¿Debería contestar?», le pregunté a la oficial. «Adelante. Podría ser interesante escuchar lo que dice». Acepté la llamada, poniéndola en altavoz para que los oficiales pudieran escuchar. «Hola, Amos». «Mamá, ¿dónde estás? Todos nos estamos preocupando». Su voz tenía exactamente la mezcla correcta de preocupación y confusión. «Llevas más de 1 hora fuera». «Estoy volviendo, hijo. Necesitamos tener una conversación». El silencio se extendió por la conexión, y casi podía escuchar la mente de Amos acelerándose para interpretar mi tono. «¿Estás bien? Suenas diferente». «Todo quedará claro muy pronto». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Los oficiales terminaron su papeleo mientras yo recogía los documentos esparcidos. Cada pedazo de papel representaba un fragmento del legado de Juan que casi había sido robado por su propio hijo. Los certificados de acciones de Boeing se sentían más pesados en mis manos de lo que sugería su peso físico.
30 años de la cuidadosa inversión de Juan, ahorrada centavo a centavo de su salario de maestro. Necesitaremos que venga mañana para finalizar su declaración. La oficial me entregó su tarjeta. El señor Rivera será acusado de allanamiento, intento de gran robo y probablemente otros cargos una vez que resolvamos todo. Francisco caminó conmigo hasta el coche mientras los coches de policía se alejaban. El pálido rostro de Álvaro, visible a través de la ventana trasera, como un fantasma del futuro de la Navidad. ¿Estás segura de que estás bien para conducir de vuelta allí?, preguntó Francisco. Esa va a ser una conversación difícil. Miré mi casa una última vez. La ventana rota, la nieve perturbada, la corona de Navidad en la puerta principal, que de repente parecía burlarse de toda la noción de paz en la tierra. Algunas conversaciones no pueden esperar, Francisco. Algunas verdades deben ser dichas mientras están frescas. Mi coche arrancó a regañadientes en el frío, el motor protestando. Mientras salía del garaje, mis faros barrieron las decoraciones navideñas en la puerta. Su alegre lazo rojo era un amargo contraste con la destrucción familiar que estaba a punto de desatar. Pero el testamento de Juan estaba seguro a mi lado en el asiento del pasajero, rescatado del robo y la traición. Lo que sea que sucediera a continuación, su legado sería protegido. Cuando llegué a la casa de Amos, el brillo cálido de las ventanas y las luces parpadeantes creaban una fachada perfecta de felicidad familiar. A través de la ventana principal, vi siluetas moviéndose en la sala. Mi hijo caminando de un lado a otro cerca del árbol de Navidad, mientras Violeta gesticulaba con obvia preocupación. Los documentos recuperados yacían en el asiento del pasajero como evidencia en un caso judicial. El testamento de Juan, ligeramente húmedo, pero perfectamente legible. Los certificados de acciones que llevaban su cuidadosa firma de décadas pasadas. Los tomé con cuidado. Cada papel una arma en la batalla por la verdad que estaba a punto de librar. No llamé a la puerta. Esto seguía siendo familia, incluso si esa palabra había sido envenenada por la avaricia y la traición. La puerta principal se abrió a una escena de domesticidad preocupada. Violeta doblando paños de cocina cerca de la entrada de la cocina, José leyendo una revista mientras Marta trabajaba en un crucigrama, los niños esparcidos en la alfombra con sus nuevos juguetes. Todos miraron cuando entré y observé cómo el rostro de Amos se transformaba de alivio a confusión y luego a una alarma creciente a medida que notaba mi expresión. Esperanza, gracias a Dios. Violeta se apresuró hacia mí, con genuina preocupación en sus rasgos. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Pregúntale a tu esposo qué pasó, Violeta. Puse los documentos en la mesa de centro con deliberada ceremonia, acomodándolos para que todos pudieran ver la letra familiar de Juan en el testamento, el papel oficial con el membrete de Boeing en los certificados, los números de ruta en los extractos financieros. Amos se quedó mirando los papeles como si fueran la evidencia de su propia ejecución. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Estos son el testamento de Juan y los certificados de acciones de Boeing que Álvaro intentó robar esta noche. Actualmente está bajo custodia policial, acusado de allanamiento e intento de gran robo. La revista de José se deslizó de sus manos. ¿Certificados de acciones? ¿Qué acciones? Juan me dejó acciones de Boeing por valor de 2.3 millones. Observé cada rostro procesar esta información. Sorpresa, confusión, creciente comprensión. Las compró a lo largo de 30 años, invirtiendo el salario de maestro cuando la compañía estaba en dificultades. Amos se enteró de que planeo donar la herencia a organizaciones de veteranos y caridades educativas. Mamá, esa es nuestra herencia familiar. La fachada cuidadosamente construida de Amos se agrietó, revelando la desesperación que había debajo. No puedes simplemente darlo todo a extraños. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, pero decidiste robarlo en lugar de hablar conmigo. Violeta se hundió en el sofá, una mano cubriendo su boca mientras las piezas encajaban. La invitación de Navidad, la reconciliación repentina,
Todo planeado para darle a Amos una coartada mientras su amigo robaba mi casa. Me giré para mirar a mi hijo directamente. Usaste la Navidad, usaste la alegría de tus hijos, la bondad de tu esposa, usaste mi luto por tu padre para encubrir un robo. El crucigrama de Marta cayó al suelo, olvidado. Amos, por favor dinos que esto no es verdad. Pero Amos ya no podía negarlo. La evidencia estaba esparcida por la mesa de centro, y el arresto de su amigo había eliminado cualquier posibilidad de encubrir la conspiración. No entiendes la presión que he estado bajo, las deudas, la gente a la que le debo dinero. ¿Cuánto? La voz de José tenía la autoridad de un hombre que había manejado finanzas toda su vida. 200,000. La admisión de Amos cayó en la habitación como una bomba. Malas inversiones, un poco de juego. Empezó pequeño, pero creció tan rápido. ¿Entonces decidiste robarle a tu madre? La voz de Violeta se quebró. Usar a nuestros hijos como accesorios en un esquema criminal. Diego levantó la vista de su avión a escala, sintiendo las tensiones adultas que no podía entender. ¿Por qué todos están gritando? Sara agarró sus nuevos materiales de arte más cerca, los lápices de colores esparcidos por la alfombra como fragmentos de arcoíris de la familia que se estaba haciendo pedazos a su alrededor. Tu padre tomó muy malas decisiones, les dije suavemente a los niños. Luego volví a mirar a Amos. Decisiones que lastiman a las personas que confiaban en él. No quería lastimar a nadie. Amos se estaba desmoronando por completo ahora, años de cuidadoso engaño colapsando bajo el peso de la exposición. Solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas, para pagar lo que debía. ¿Robándole a tu madre en Nochebuena? José se puso de pie, su calma habitual reemplazada por indignación moral. Mintiéndole a tu esposa, usando a tus hijos como coartadas. Violeta lloraba ahora, no las lágrimas suaves del sentimiento navideño, sino los sollozos ásperos de alguien que ve toda su vida disolverse. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre todo? Marta reunió a los niños confundidos más cerca, protegiéndolos de la devastación adulta que se desarrollaba en su celebración de Navidad. Miré alrededor de la habitación. Las lágrimas de Violeta, el shock de los abuelos, los niños que no entendían por qué su alegría navideña se había convertido en caos, mi hijo encogido en su silla con la cabeza entre las manos. Esta familia estaba rota, tallada por la avaricia tan eficientemente como cualquier cuchilla. Las acciones de Boeing irán a programas para veteranos y fondos para la educación, exactamente como Juan lo habría querido. Tomé los documentos de la mesa, preparándome para dejar este naufragio. Él creía en ayudar a los demás, en construir algo significativo. Tú convertiste su legado en un blanco de robo. Me levanté para irme, deteniéndome en la puerta para mirar hacia atrás a la escena navideña destruida. Violeta todavía lloraba. José consolaba a Marta. Los niños sentados confundidos entre sus juguetes esparcidos y Amos encogido en su silla con la cabeza entre las manos. Violeta, tú y los niños son siempre bienvenidos en mi casa. Ustedes son inocentes en esto. Salí a la fría noche de diciembre, dejando atrás las luces cálidas y los restos de lo que una vez fue mi familia. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa donde los documentos rescatados de Juan yacían cuidadosamente arreglados junto a la fotografía de él. El café humeaba en mi taza favorita, la que él me había regalado hace 20 años con «Mejor esposo del mundo», impreso en letras descoloridas. Mientras leía los certificados de acciones con nueva perspectiva, me di cuenta de que representaban más que dinero. Cada fecha de compra contaba una historia. Septiembre de 1995, cuando Boeing luchaba con despidos y Juan veía una oportunidad. Marzo de 2001, después del 11 de septiembre. Diciembre de 2008, durante la crisis financiera cuando otros vendieron en pánico, y él compró con fe. Mi teléfono sonó,
interrumpiendo la tranquila rutina matutina. El nombre de Violeta en el identificador me oprimió el pecho de preocupación. Esperanza, lo siento. Su voz ronca por tanto llorar, pero determinada. Nunca supe sobre los planes de Amos, sobre nada de esto. Violeta, nada de esto es tu culpa. Eres una buena mujer que confió en el hombre equivocado. Estoy pidiendo el divorcio. Las palabras salieron apresuradas. Los niños no merecen un padre criminal, y no voy a vivir con alguien que pudo hacer lo que hizo. Eres bienvenida en mi vida siempre, tú y los niños. Gracias. Eso significa mucho ahora. Después de que colgó, me quedé mirando la foto de Juan, recordando nuestras conversaciones sobre la familia, sobre los valores, sobre lo que realmente importaba. Él habría quedado con el corazón roto por las elecciones de Amos, pero orgulloso de que la verdad finalmente emergiera. Un golpe en la puerta interrumpió mi reflexión. Francisco estaba en el porche, la preocupación en sus rasgos envejecidos. ¿Cómo te mantienes, amiga? Duele, Francisco, pero ahora soy libre de las mentiras. Lo invité a entrar, agradecida por una amistad sólida en las secuelas de la destrucción familiar. Hiciste lo correcto. La verdad siempre importa, incluso cuando es dolorosa. Le serví café, conversando sobre asuntos prácticos. Cambiar las cerraduras, actualizar los sistemas de seguridad, revisar mi testamento para asegurarme de que Amos nunca pudiera acceder a la herencia. ¿Qué harás con las acciones de Juan?, preguntó, examinando los certificados. Honrar su memoria. Organizaciones de veteranos, becas para estudiantes, programas comunitarios, cosas que construyen a las personas en lugar de derribarlas. Francisco asintió con aprobación. A él le gustaría eso. Después de que se fue, llamé a mi abogado para programar una revisión de testamento y contacté al banco para agregar seguridad a mi caja de seguridad. El legado de Juan sería protegido de la avaricia, usado para los propósitos que él habría apoyado. La casa se sentía diferente ahora, no solitaria, sino pacífica. El engaño se había ido, la pretensión había sido levantada. Tenía 68 años con amigos que valoraban la verdad, una nuera que atesoraba la integridad, nietos que merecían mejores modelos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Violeta. Los niños quieren saber cuándo pueden visitar a la abuela Esperanza de nuevo. Sonreí respondiendo, cuando quieran. Vamos a construir nuevas tradiciones. Mirando la fotografía de Juan en la chimenea, sentí su presencia guiando mis decisiones. El dinero que había ahorrado ayudaría a los veteranos a encontrar trabajos, financiaría becas para maestros como él, apoyaría programas que fortalecen a las familias. Tus acciones ayudarán a la gente a construir vidas mejores, le dije a la imagen de él, exactamente como tú lo habrías querido. Amos había elegido la avaricia sobre la familia, las mentiras sobre el amor, el robo sobre la confianza. Yo elegí el honor sobre la sangre, la verdad sobre la conveniencia, la integridad sobre la comodidad. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo que bailaban como pequeñas oraciones en la luz dorada. Afuera, la nieve cubría el vecindario en un blanco inmaculado, ofreciendo la promesa de nuevos comienzos. El futuro se extendía ante mí, más pequeño de lo que había planeado, pero más limpio, más honesto, construido sobre cimientos que no se desmoronarían bajo presión. El legado de Juan estaba seguro. La verdad había vencido al engaño. La verdadera familia, el tipo construido sobre el amor y el respeto en lugar de la sangre y la obligación, continuaría. Eso era suficiente. Eso era todo.